en el Pleno de la Asamblea, el día de hoy, en el punto 6, voy a exponer la ley FinTech para convencerle al resto de asambleístas que deben votar a favor o apoyar esta ley. Ya estamos en vivo con el arquitecto John Vinuesa. Algo que hay que reconocer con el asambleísta de Chimborazo es que siempre nos da la apertura a esta humilde emisora, Radio La Voz del Volcán. Estamos ya con el arquitecto John Vinuesa. Igual, yo también en la mañana estoy que me acicalo. Sí, sí. Los gatos. Sí, arquitecto. La asamblea no logra ponerse de acuerdo. Pues. ¿En qué? Cuénteme. Quieren hacer una reunión de pacificación y al final no se reúnen y cada quien sale con sus términos que no abonan a la pacificación. Y yo decía hace pocos instantes, no sé si a lo mejor no escuchó, yo decía que usted puede tener razón, que las comisiones trabajan, que asambleístas se sacrifican, puede haber esa puede ser una verdad. Pero de nada sirve que las comisiones trabajen, concluyan un proyecto de ley, etcétera, etcétera, si es que en el Pleno no se las va a discutir. Si en el Pleno no se va a resolver, y entonces no se va a plasmar el trabajo de las comisiones. Es que eso no pasa. Hay un problema en la Asamblea, porque ahí las comisiones deberían empezar a reclamar, decir, miren, nosotros estamos trabajando y ustedes, líderes de bancadas o compadres que están enojados, lo que sea, no culminan nuestra tarea. Y al final de finales, si usted ve la aceptación de la Asamblea, sigue en picada, igual la aceptación de la Asamblea como del presidente de la República, de los políticos en general, hay una aceptación muy baja de acuerdo a los índices de aceptación. Arquitecto, le escuchamos. ¿Tenemos o no tenemos razón en los criterios que estamos emitiendo y la pregunta que le estamos haciendo? Buenos días, Gilberto. Gracias por invitarme. Más que yo tener una apertura, es usted por permitirme contar el trabajo que hago. Es difícil contar, es difícil estar, mire, en Chimborazo somos alrededor de 400,000 personas y que cada una de las personas se entere significa estar en varios medios, en varios espacios para poder decir lo que hace la Asamblea. Y no todos los medios les gusta escuchar lo que yo digo. Así es que yo le agradezco mucho por el espacio que me ha permitido tener para poder contar a los vecinos, a los ciudadanos. Vamos a las plenas, vamos a las plenas. ¿Qué es ser político? Es una profesión bien difícil para quienes la hacen de profesión. Para quienes hemos entrado por un momento, es complicadísimo. O sea, uno está en el trabajo normal, porque le digo, yo tenía, y usted sabe bien, yo tengo mi trabajo, mi empresa, mi oficina, no es que necesitaba de la política para vivir, para nada. Simplemente esto sí lo siento como una conscripción ciudadana que tengo que hacer. Y cuando hago esa conscripción ciudadana, lo que tengo que aceptar también es la crítica de ciudadanos que a veces malintencionadamente desconocen el trabajo que se hace en el país. Y ahí viene no solamente el trabajo que yo hago, el trabajo que hacen muchos otros asambleístas también, pero que es invisibilizado. Pero que sea invisibilizado no significa que no se lo haga, ¿no? Es diferente, no hacer que no conocer. Bueno, la Asamblea sigue trabajando y le voy a contar así. El día de hoy voy a presentar una ley para inversiones en temas digitales. Yo voy a ser el ponente en el pleno, sí, en el pleno de la Asamblea. El día de hoy, en el punto 6, voy a exponer la ley FinTech para convencerle al resto de asambleístas que deben votar a favor o apoyar esta ley. Eso va a suceder el día de hoy, sí, eso va a suceder el día de hoy. Y eso tiene que ver con un trabajo de meses que ha tenido la comisión para poder presentar esta ley. Así de fácil, estoy de ponente en esa ley. ¿Qué significa eso? Significa que en el Pleno sí se da paso a las leyes y significa que en las comisiones se sigue trabajando. El día de ayer
se abocaron conocimiento, las dos comisiones, la Comisión de Justicia y la otra, ¿cuál es la otra comisión? Y la Comisión de Justicia y otra que se me escape este rato, de dos proyectos y la de régimen tributario, dos proyectos de ley que yo presenté. El uno relacionado a una estructuración de las uniones de hecho, un problema que quien tiene unión de hecho y quiere casarse debe tener un trámite muy, muy engorroso cuando podría hacerlo directamente. Y el otro es una ley que cambia, que ingresa al control de la UAFE, al control de lavado de activos a los equipos de fútbol. Sí, estas dos leyes fueron abocadas a conocimiento en sendas comisiones. Es decir, que el trabajo continúa. Gilberto, no es que se para. Cuando uno trata un tema sobre la presidenta de la Asamblea, cuando uno trata un tema, ese es un punto del orden del día. Yo lo he dicho en varios medios de comunicación, todo el gran problema de la presidenta es una cosa pequeñita frente al trabajo de la Asamblea. Arquitecto, no sé si, por ejemplo, en el orden del día, desde hace más de un año, de enero del 2021, si no mal recuerdo, había un pedido de cambio de orden del día para, no sé, hacerles llamado la atención al ex ministro, que ya no está, y a otro personaje, y le incluyen ahora en mayo. No. Mire, se está perdiendo el tiempo porque algo que se pidió en enero ahora se va a tomar en cuenta en el orden del día en mayo, a más de un año, a un año y medio prácticamente, arquitecto. Eso no es perder el tiempo. Y mire, ya no estamos hablando del asambleísta John Vinuesa, ni de que se trabaja o no se trabaja. Las comisiones, estamos diciendo, pueden estar trabajando, pero la asamblea en sí está perdiendo tiempo. No, Gilberto, no. Eso es desconocer procedimientos legislativos y nadie tiene por qué conocerlos. Pero el no conocerlos también significa que hay que cacharle bien lo que pasa. Verá, había la ley de recursos hídricos, la ley del agua, ¿sí? La ley del agua que había que tratarla y que la comisión, después de un trabajo muy fuerte, decidió plantear que se archive esa ley, porque no era una ley buena, no estaba bien hecha, el asambleísta de las veces anteriores que la había planteado, estaba planteado una regresión de derechos de la naturaleza y de los habitantes de las comunidades, por lo tanto, era una ley que era mejor no hacerla, era mejor archivarla. Pero para archivar esa ley hay que hacer una sesión, porque no es que las cosas se hacen así o se deshacen así, se deshacen como se hacen, es decir, había que hacer una ley, una sesión para archivar. Se aprovechó en esa misma sesión para ir cerrando otras cosas que estaban pendientes. Solo para que no queden en el aire, para que luego no. De hecho, yo voy a presentar, creo, en estos días, no estoy seguro, un pedido del orden del día para que se archiven más de 400 leyes que van desde hace años ahí y que da la impresión de que quedan represadas y que no se les ha dado trámite. Entonces, son solamente como momentos de limpieza de cosas que quedaron en el aire desde el 2017, o sea, desde antes de esta asamblea. Sí, entonces es una verdad de que hay represados muchos temas. Sí. Entonces hay cosas que ya no vienen al caso, como por ejemplo los juicios políticos a funcionarios que ya no existen como funcionarios. Entonces había que cerrar eso para dar paso a otras cosas. Entonces se fue cerrando y la sesión fue eso. Emociono que esto ya se archive, emociono que se archive, porque hay que hacerlo paso a paso. Esto es parte del procedimiento legislativo. O sea, también tengamos un poco de confianza en que, por Dios, en la Asamblea existen no solo políticos, existen abogados conocedores del asunto con muchísima experiencia, gente que usted se queda asombrado cuando conversa con ellos, la sapiencia que tienen. Entonces ellos dicen, mire, esto hay que cerrar, aprovechemos de una vez y vayamos cerrando. Así es que eso fue todo. O sea, no es nada. Hoy va a ver. Arquitecto, a mí me admira su actitud y yo pienso que usted se basa
en su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio, y está bien, y lo ve desde ese punto de vista. Pero no hay ningún otro asambleísta que reconozca que en la asamblea se trabaja, que en la asamblea ¿Sabe las por cosas qué? están bien. O sea, solo es usted, y eso me llama la atención, y todos los otros asambleístas dicen, yo no sé si es por una visión Oye, política, por un sentimiento, dicen, aquí la asamblea es un despelote, es una forma de decir, aquí sí, en la sí. asamblea no funcionan las cosas, y usted, por ejemplo, dice, no se da a conocer, pero los medios de comunicación no tienen el derecho, la obligación de dar a conocer algo que ustedes deben ¿Sabe por qué? conocer. ¿Sabe por qué? Porque es aburrido contar sobre la ley de FinTech. Es aburrido contar sobre la ley de uniones de hecho o de la UAFE. Es aburrido y muchos medios, no todos. Hay medios como el suyo que, por ejemplo, tienen programas extensos en diálogo, en opinión. Hay otros programas que son 20 segundos y se acabó y necesitan el show y el escándalo, ¿no? Así de fácil. Por el otro lado, le voy a decir algo, Gilberto. Hay una gran costumbre entre los políticos de insultar y de ganar votos a través del insulto y el ataque a otros políticos. Tienen esa costumbre vieja y fea. O sea, roñosos, políticos roñosos que les gusta estar insultando a diestra y siniestra. Esa es la costumbre. Yo no hago eso. Sí, Claro, yo respeto a las personas, yo respeto el trabajo de la gente, de todos, Gilberto, inclusive del que me ataca, respeto el trabajo de todos. Y si es que tengo que hacer una denuncia y una fiscalización, la hago. Y eso usted me va a escuchar muy poco. Yo tengo más de 60 fiscalizaciones hechas en este periodo. 60, Gilberto. Sí, estamos estamos yendo hacia el tema Maguazo Lao en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Ese es otro tema, pero eso prefiero mantenerlo fresco porque no es el centro de mi trabajo. El centro de mi trabajo es la política del desarrollo económico. Así de sencillo. Entonces, como están acostumbrados muchos políticos a que se gana votos insultando al otro, se quedan con eso en la cabeza y no pueden decir y no pueden festejar el trabajo de otros asambleístas. Le voy a hablar así. La asambleísta Núñez, miembro de la Comisión de Seguridad, están trabajando la ley de gestión de riesgos, una ley fantástica. Y no solamente es trabajo de ella, sino de toda la comisión. Y yo también he intervenido e invitado a personajes. El asambleísta Curicán está trabajando en la ley de la leche y en la del Código Orgánico Agropecuario. Es otras dos leyes que hacen falta para el país en su respectiva comisión. El asambleísta Lucero era jefe de bancada de Pachacute, trabaja en la Comisión de Salud y Deportes. Sí, ahí no conozco mucho los proyectos de ley y me voy a poner a investigar, pero también está haciendo su trabajo. Y como le puedo decir de ellos, le puedo hablar de cada uno de claro. los asambleístas que hacen su trabajo. ¿Por qué Arquitecto, para otros asambleístas es tan difícil decirlo? Porque sí para están acostumbrados. despedirnos, arquitecto, la lógica es que no lo diga usted, la lógica es que digan los asambleístas. Ah, Y se da ya. cuenta que lo que están haciendo sus compañeros está diciendo usted. Bueno, Entonces, ahí hay un inconveniente, pero ahí hay un inconveniente. sí, Entonces, sí, seguro. no lo culpemos a los medios, a la prensa, culpémosle por la falta de efectividad en la comunicación y muchas veces la falta de decir las cosas como son, la verdad. Como usted dice, a veces lo que quieren dar a conocer es lo que genera pues expectativa y no se habla de las cosas comunes y corrientes que se debe hablar y que son tratadas en la asamblea. Arquitecto, estaremos Dios mediante todas las semanas ahí conversando, dialogando. Es importante porque pues el pueblo debe saber. Y yo pienso que sí hay comisiones, sí hay legisladores, sí hay funcionarios de que se sacrifican, pero lamentablemente Es un día de tiempo para venir aquí y ver la asamblea, no, cómo es desde adentro. yo conozco el trabajo de un buen asesor, por ejemplo, es muy sacrificado, pero eso no se da a conocer y el ejemplo está claro, usted está dando a conocer las cosas que hacen sus compañeros cuando deberían ser sus compañeros los que les ponen a la provincia, por ejemplo, cuál es su trabajo. Y lo que se hace está bien en dar a conocer. Mentir, eso es lo malo. Arquitecto, buenos días. Un buen día, muchas gracias, Silvia.
Con el arquitecto John Vinuesa, siempre dialogando con el arquitecto.